Buenas tardes, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 17 de marzo del 2026, de que voy a estar dialogando, analizando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas. Sigue subiendo de tono la pugna dentro del PNP. ¡Wow! Es una guerra en redes sociales en este momento. Le quitan la escolta a Wanda Vázquez. Sin chavo, comité anticorrupción creado en el 2019, como todos los días. Converso con Javier Gorbea sobre el Clásico Mundial de Béisbol y el Premundial Femenino. Además, si es martes de energía con Ramón Luis Nieves, varios temas incluyendo problemas con el contrato de la barcaza y el Tribunal Federal le falla en contra a los bonistas en una importante decisión. Trump bromea con la estabilidad para Venezuela. Para Puerto Rico, Coqui renuncia asesor antiterrorismo de Trump. Dice la guerra contra Irán no se justifica. Israel alega haber asesinado a otro importante líder de Irán. Y el efecto de la guerra sobre Puerto Rico, piden suspender el pago de la crudita. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 3:59 de la tarde. En esta hora estoy en vivo, pero fuera de los estudios del estudio ATH Móvil Powered by Evertech. La segunda hora del programa va a ser grabada, pero la grabé hoy con temas de mucha actualidad. La realidad, les recuerdo además que desde ayer regresó el podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy, pero podríamos llamarle Análisis de la Z a la A Season 2. Ahora va a ser todos los días. Estamos en vivo de 12 a 1 de la tarde por el canal 11.1, canal 84 de Liberty Cable TV, pero además ya nos encuentras en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A. Muchos ya vieron el episodio de ayer. El de hoy ya está disponible en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, donde pues soy yo, hablamos de muchos temas de actualidad y particularmente yo me tomé, como diría, un turno de privilegio sobre el tema de las escoltas de los exgobernadores. Agradecemos los comentarios que nos dejan, al igual que yo agradezco los comentarios que me dejan en mi canal de YouTube, los que dejan en nuestro canal con ese nombre, Análisis de la Z a la A. Bueno, wow, qué día. Sigue subiendo de tono la pugna dentro del Partido Nuevo Progresista. Temprano en la mañana, el presidente del Senado envió uno de esos buenos días Puerto Rico. No sé si lo puedan poner en pantalla, como hoy estoy a distancia, no sé si va a ser un poquito más fácil, pero envió un largo buenos días Puerto Rico. Lo voy a leer, no sé si lo puedan poner en pantalla, pero yo lo voy a leer. Buenos días Puerto Rico. Todos coincidimos en que a ningún puertorriqueño le molesta cuál es el sexo, hombre o mujer, de cualquier funcionario electo. Hemos elegido sin problema ninguno, gobernadoras o gobernadores, legisladoras o legisladores, alcaldesas o alcaldes. La igualdad entre la mujer y el hombre es la aspiración de todos. De hecho, en las pasadas elecciones voté por una mujer para la gobernación, una mujer al Senado de distrito y una mujer a la Cámara por distrito. Si actualmente la secretaria de la gobernación fuera una mujer, tal vez todo fuera positivamente distinto. Lo que sí molesta de un hombre o de una mujer que ocupe un cargo público es la mentira constante, la incompetencia, los burdos privilegios familiares, las excusas y el intento de victimización por sexo de quienes adolecen de esos problemas. Esas deficiencias no tienen sexo, las excusas y las mentiras pueden ser como las flores olorosas.
Lenguaje fuertísimo. La reacción de los medios digitales fue que interpretar o abrir la interpretación de si a quien le decía mentirosa y todas esas cosas a la gobernadora. Periódico Metro tenía un titular en su edición digital, ya en pregunta, llama a la gobernadora mentirosa e incompetente. Rivera Chat vuelve a lanzar fuertes declaraciones. Por otro lado, Noticel titula, Rivera Chat rechaza carga sexista detrás de ataques a la gobernadora. Hay que ver estas declaraciones de Tomás. Estas declaraciones de Tomás con mucho detenimiento. Primero, sí, trata de liberarse del ataque de la gobernadora, de que los ataques de él es porque ella es mujer. Yo creo que Jennifer en unos momentos juega la carta de que es mujer y en otros momentos no lo juega. Yo no creo que la explicación de Tomás ni aclara ni resuelve, porque tú puedes ser machista y votar por una mujer para cualquier cargo público, igual que uno escucha gente que dice yo no soy racista porque tengo amigos negros, pero pues le dicen a su hija no te vayas a casar jamás con un negro, pero dicen que no son racistas porque tienen amigos negros. Así que yo creo que decir que él votó por Jennifer y que votó por la senadora de San Juan, yo creo que desde yo no sé dónde vive Tomás, si vive en Trujillo Alto, eso no contesta, pero ese es el intento, decir que sus ataques no tienen nada que ver con que ella sea mujer. Muchos interpretan que esto es un ataque directo a la gobernadora. Mi interpretación es que es un ataque a la gobernadora y a Francisco Domenech. Por eso, en el tercer párrafo dice, si actualmente la Secretaría de la Gobernación fuera una mujer, tal vez todo fuera positivamente distinto, anticipando que una de sus quejas es con Francisco Domenech, lo cual sabemos todo. Ahora, de ahí van unos ataques que lo que sí molesta es la mentira constante. Le está diciendo a la gobernadora y o a Francisco Domenech que mienten constantemente. Porque habla que ocupe un cargo público, no dice un cargo electivo. Yo creo que Tomás escogió estas palabras con mucho cuidado. Dice, es la mentira constante, la incompetencia, los burdos privilegios familiares. Yo pienso que burdos privilegios familiares se refiere a la relación de Francisco Domenech con Verónica Ferraioli y sabe Dios qué privilegios tienen, que quizás nos enteraremos. Las excusas y el intento de victimización por sexo, eso sí es contra la gobernadora, de quienes adolecen de esos problemas. Así que creo que en parte lo que está anticipando Tomás con este tuit de esta mañana es quizás alguna de los temas, áreas que va a cuestionar a Francisco Domenech en la interpelación de la próxima semana. Pero hace como 2 horas comenzó a circular en las redes sociales de la gobernadora, no en redes sociales de alguna de esas cuentas troleras estadistas o del PNP. Un video, ella lo introduce en sus redes sociales, aquí parte del historial de pelea constante del presidente del Senado. Por eso sigue insultándome. Es su manera de dañarlo todo y afectar al PNP y a Puerto Rico por sus ambiciones personales. Creo que Control tiene el video. Si tienes el video, por favor, lo puedes poner ahora. En las administraciones de Luis Fortuño, de Ricardo Rosselló, de Wanda Vázquez Garcet y ahora de la señora Jennifer Aidín González Colón, estos gobernadores han tenido una piedra en el camino en todo momento. El denominador común en cada uno de estos más Rivera Chat. No entiendo todavía por qué, entendiendo esa palabra, se actuó de forma diferente. Tengo que decirles que estoy sumamente molesto con las declaraciones del gobernador. Y yo estaré el lunes en el caucus para que él me aclare allí delante de los compañeros y compañeras qué fue exactamente lo que él quiso decir. La secretaria de Justicia debe renunciar a su cargo. Y si no renuncia, el gobernador la debe destituir. No vamos a solicitarle nada. Ella ocupa el cargo porque yo hice valer la Constitución. Que no se logró un acuerdo entre el gobierno de Wanda Vázquez y usted. Exactamente. Las lealtades de Pedro Pierluisi caducan. ¿Cuándo va a caducar la que tiene hoy? Le pregunté sobre llamados de Pierluisi. Yo no estoy haciendo alianzas con nadie. Yo no sueño con eso. Si va a correr para la candidatura a la gobernación. Lo que yo digo es que nuestro partido tiene que aprender que las candidaturas no tienen que definirse temprano. ¿Acá Vidisi va a correr o no? Nos juzgarán a todos por lo que hagamos.
está en el tablero correr a la gobernación. Claro. Bueno, wow. Les dije al principio que esto ahora se está convirtiendo en una guerra a través de las plataformas de redes sociales. Ahí tienen el vídeo, que lo tengo que decir, es todo verídico, es una recopilación de lo que la gobernadora lleva desde el viernes de la semana pasada. Hoy continuó su media tour, estuvo creo que en Tele 11 en la mañana, en Nación Z, creo que estuvo en Telemundo, no sé luego el resto de la tarde, pero sigue de media tour. Repitiendo su mensaje de que Tommy va a correr para la gobernación, de que Tommy es su agresor. Y en ese vídeo lo que hace es validar la acusación de Jennifer de que Tomás Rivera Chat le ha hecho la vida imposible a todos los gobernadores del PNP. Y todo eso es verdad. Pero en lo que es una elevación del nivel de ataques, algo que yo nunca antes había visto, Tomás Rivera Chat puso otro buenas tardes, no hace muchos minutos, poco antes de yo llegar aquí a las 4 de la tarde, lo puso como a las 3:30, dirigido ahora sí específicamente a la gobernadora. Buenas tardes, gobernadora. Mi historia completa se ha validado en las urnas, elección tras elección, 2008, 2012, 2016, y 2020 y 2024. Ese es el récord. Ahora bien, tu bochornoso presente, sobre todo los podcasts maullando y contando intimidades que no representan a la mujer puertorriqueña ni la prudencia, la gente los evaluará también. Ya falta menos. ¿Te acuerdas? Wow. Ahora, yo les dije desde ayer que esta no es una lucha ideológica, esta no es una lucha de principios, que uno esté a favor de la privatización, que el otro esté en contra, que uno argumente que no se está llevando bien la lucha a favor de la estadidad, que no estoy de acuerdo con este proyecto de ley porque va en contra de mis principios. No, esto es una pura lucha de poder personalista, de dos personas que vienen batallando dentro del PNP por muchos años, siempre la hipótesis de si van a volver a poder unirse, no sé. Yo no recuerdo ninguna confrontación de líderes políticos de ningún partido en Puerto Rico que haya llegado tan bajo como está llegando esta batalla dentro del PNP. Tomás se ha metido con los aspectos más personales de la gobernadora. Tampoco está diciendo nada que sea falso. La que se pasa hablando de su vida privada y su vida íntima y sus hijos y todo es la gobernadora. Luego, cuando le conviene, pues dice que esos son asuntos personales. La que hizo el increíble podcast donde ella y su esposo hablaban y maullaban fue la gobernadora. Así que Tomás está tomando una línea de ataque que quizás muchos pensaremos que quizás cruzó la línea. ¿De dónde esto va a terminar? Yo desconozco. Hoy, por ejemplo, el representante Eddie Charbonnier da unas declaraciones al periódico El Vocero en las que dice que la conferencia legislativa lleva un año sin reunirse. Yo recuerdo estar conversando con Zoé Lavoy ayer y le decía, Zoé, pero vean acá, ¿cuándo habrá sido la última vez que se reunió la conferencia legislativa? La conferencia legislativa es el cuerpo que tienen los partidos, que preside el presidente del partido, en este caso la gobernadora, que reúne a todos los legisladores, Cámara y Senado. Yo lo usé intensamente, lo han usado los gobernadores de todos los partidos, pero dice aquí en esta nota del Vocero, el representante Eddie Charbonnier indicó que hace más de un año que la gobernadora Jennifer González no ha convocado a una conferencia legislativa. Cita textual, la gobernadora tiene a su bien varios mecanismos, es presidenta del partido, así que tiene la conferencia legislativa que hace un año que no se reúne. Creo que una conferencia legislativa en una conferencia legislativa puedes reunir a todos tus legisladores, presidentes de la Cámara y Senado y el resto de los que componemos la mayoría parlamentaria, discutir cualquier asunto que esté
sobre la mesa. Yo no sé si ya es muy tarde, este soy yo ahora, para llamar a la conferencia legislativa. No sé si ya se quemaron todos los puentes. Vuelvo y cito a Eddie Charbonnier, presidente de la Comisión de Hacienda. La realidad es que la comunicación puede mejorar. No es tan buena como uno quisiera. Yo quisiera más cooperación. Aquí se está quejando él de él como presidente de la Comisión de Hacienda con el gabinete. No se está quejando de la comunicación entre Jennifer y Tomás. Dice, yo quisiera más cooperación de los jefes de agencia con los asuntos que preocupan al pueblo. Lo vimos en San Juan con el agua. Aunque se molestó la gobernadora y se molestaron en el Ejecutivo, si no es porque los legisladores de San Juan y el alcalde Miguel Romero levantamos el tema, no se atendía la situación. De igual forma, la reforma contributiva. Aquí se nos criticó cuando hicimos nuestro trabajo y el tiempo nos dio la razón. Eddie Charbonnier no es parte de la pelea, no es parte de los ataques personalistas, pero está evidenciando su inconformidad con el equipo de la gobernadora y trae atención a algo que yo he mencionado. Muchas de las peleas que ha tenido Tomás Rivera Chat, tristemente, él tiene la razón. Y Eddie acaba de mencionar la reforma contributiva. La reforma contributiva estaba en las manos de la gobernadora, la prometió para el año pasado, la prometió para la segunda sesión. Es más, dijo que ese era el asunto más importante de la segunda sesión. Nunca envió el proyecto, lo vino a enviar en enero. Le exigieron a los legisladores que lo aprobaran en 2 semanas sin cambiarle ni una coma. Y resultó que los números no cuadraban y que no lo habían consultado con la Junta de Control Fiscal. Esos son problemas de la rama ejecutiva y de la gobernadora. Ahora sale Johnny Méndez. Yo no sé si Johnny Méndez puede ser el intermediario porque Johnny siempre se le ha identificado como un líder extremadamente débil, a quien yo no creo que ni Jennifer ni Tomás respetan, pero dice en el vocero, Johnny Méndez hace llamado al diálogo dentro de La Palma. El líder del cameral aseguró que ha dialogado por separado con Jennifer y con Tomás. Dice textualmente el presidente de la Cámara, la base del PNP está haciendo un reclamo y hay que escuchar al pueblo progresista y al pueblo puertorriqueño de que lo que quiere es que nos enfoquemos en los compromisos que contrajimos con el pueblo. He dialogado con ambos compañeros y he buscado precisamente esos puntos de acercamiento que no están muy distantes. Comentario mío, lo dudo, Johnny. Cada cual tiene su carácter y cada cual tiene su manera de expresarse. Va a haber reuniones pronto y yo sé que vamos a lograr los entendimientos por el bien del pueblo de Puerto Rico, porque este no es el momento de candidaturas. Así que salen, y ayer fue Georgie Navarro, obviamente salen voces tratando de reclamar una tregua, tratando de reclamar que se abran las líneas de comunicación, pero la realidad es que está sumamente difícil. La guerra se trasladó ahora a las redes sociales y la sensación es que ninguno de los dos, ni Tomás ni la gobernadora, van a ceder. A esto hay que añadirle que la vista de interpelación a Domenech es la semana que viene. Así que ya me invito, el issue va a ser si Domenech va o no va. Ese es el titular del periódico El Nuevo Día de hoy, en una de sus notas sobre todas estas controversias. Básicamente la nota dice, no sé si la puedan poner ahí en pantalla, pero gobernadora no confirma comparecencia de Domenech. Ayer le expliqué, tanto en mi programa Sobre la Mesa como en Análisis de la ZLA, ambos los pueden encontrar en los canales de YouTube. Les explicaba que yo creo que la fortaleza está cuidadosamente considerando alternativas para evitar que Francisco Domenech testifique. Entre ellas, levantar lo que se conoce como privilegio ejecutivo. No voy a volver a explicarlo. Vayan al podcast Análisis de la ZLA, vayan al canal de YouTube de Análisis de la ZLA o al canal de YouTube de este servidor y los expliqué con más detalle. Pero ahora, miren la controversia. Número uno, si va a ir o no va a ir. Si la gobernadora lo va a acompañar. Si la gobernadora lo va a acompañar y también lo va a acompañar todo el gabinete. Sobre ese tema se le preguntó ayer a la gobernadora. ¿Y qué hizo la gobernadora? Pues levantó. En vez de contestar categóricamente, contestó, bueno, deja ver si no cierran las gradas.
recordando cuando Tomás Rivera Chatz fue presidente del Senado, que en un momento cerró las gradas del Senado. Pero lo que les estoy diciendo es que a la controversia que tenemos hoy, prepárense, porque el 24 es la vista de interpelación, así que de aquí a allá la controversia se va a mantener más que viva y la controversia probablemente se va a complicar más aún. Cambiando de tema, ayer cuando analicé con ustedes la decisión del Tribunal Supremo de desaforar, que es la palabra correcta, a la exgobernadora Wanda Vázquez, 9-0. Le dije que parecía una gran contradicción que Wanda Vázquez no era abogada, pero todavía tenía escolta. Esta mañana casi despertamos, porque fue temprano en la mañana, con la noticia de que la gobernadora le había dado instrucciones al secretario, al superintendente de la policía, que le quitara la escolta de Wanda Vázquez, fundamentada en una opinión legal de la secretaria de Justicia. Primero que hay que reconocer que esto comenzó con un reclamo del legislador Ramón Torres, quien junto a otros empezaron a reclamar que se le debía quitar la escolta a Wanda Vázquez. A eso, Joseph González, el superintendente de la policía, en una actitud que me cuesta trabajo entender, dijo que no le podía quitar la escolta a Wanda Vázquez porque tenía una opinión legal. Nunca hicieron pública la opinión legal. Ramón Torres tuvo que ir al tribunal. En el tribunal, a mi entender, de forma errada, validó que no se hiciera pública la opinión legal de la policía de Puerto Rico y se aprobó un proyecto de ley. Se le envió el proyecto de ley a la gobernadora lo vetó, particularmente porque la gobernadora dijo que ella no iba a renunciar a su escolta cuando ya sea exgobernadora, y todo se quedó ahí. Wanda Vázquez se había declarado culpable, vino el indulto de Donald Trump y la gobernadora, ni el superintendente de la policía, ni la secretaria de justicia hicieron nada. Tuvo que venir la decisión del Tribunal Supremo de ayer, 9-0, con un lenguaje fuertísimo para quitarle la escolta. Pero señores, el argumento legal que utilizaron para quitarle la escolta a Wanda Vázquez no tiene nada que ver con el hecho de que ella se declaró culpable a nivel federal y luego fue indultada. El argumento tiene que ver con una interpretación de la ley que define quién es un exgobernador, que dice que para ser exgobernador tienes que haber sido electo por el pueblo o ocupar el cargo por 4 años. Y que como Wanda Vázquez no fue electa por el pueblo y no ocupó el cargo como Wanda Vázquez, ella no es exgobernadora y por ende no tiene el derecho, como le llaman, a las escoltas. Bueno, primero que todo, esa ley está en los libros desde hace años. Cuando Ramón Torres levantó el argumento, yo recuerdo que varias personas levantaron ese mismo argumento, que ya no era exgobernadora. Pero a la gobernadora Jennifer González no le interesaba quitarle la escolta a Wanda Vázquez. Esa es la verdad. Lo vinieron a hacer ayer, primero porque era una vergüenza, porque no hay otra palabra, que el Tribunal Supremo actuara y que la gobernadora de Puerto Rico no hubiera actuado. Pero la interpretación legal la tenían desde siempre. Entonces el pobre Joseph González está diciendo, no, porque yo tenía una opinión legal de mi división legal, pero ahora tenemos la de la Secretaría de Justicia. ¿Qué fue? En ese tiempo la Secretaría de Justicia no tenía nada que decir. Cuando su rol es asesorar a toda la rama ejecutiva sobre asuntos legales. Mire, no hay duda de que esto fue un cambio de opinión por razones de la opinión pública, porque la gobernadora no podía coger otro golpe más. Luego de lo que hizo el Tribunal Supremo ayer, mantener a Wanda Vázquez con escolta. Ahora, y esta es la nueva controversia. ¿Y qué van a hacer con Ricardo Rosselló? Porque la interpretación legal de que para ser exgobernador tiene que haber sido electo y estar en el cargo 4 años, pues entonces Ricardo Rosselló, para todos los propósitos legales, no es exgobernador. Son las 4:22, acá donde yo estoy no oigo la musiquita, pero presumo que ya estamos para irnos a la pausa. Cuando regrese luego de la pausa, que será lo próximo sobre las escoltas de los exgobernadores y otros temas. Regreso con esto luego de la pausa.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de hoy, martes 17 de marzo del 2025. Como les dije antes de irme a la pausa, la determinación de quitarle la escolta a Wanda Vázquez, que definitivamente es una determinación tomada por razones de opinión pública y que va a crear unos nuevos problemas. Ya tuvo también una reacción del presidente del Senado, que ya yo perdí la cuenta cuántos posts ha hecho hoy en las redes sociales, pero Tomás publica uno de sus posts temprano en la mañana. Entonces, este fue Buenos Días Puerto Rico, esto fue para todos nosotros. Buenos días. Entonces, las excusas para mantener la escolta de Wanda Vázquez cuando se declaró culpable y que su color de ley la mantuvieron con escolta, ¿en qué quedaron? ¿La pudieron retirar desde el principio? Otra decisión tardía. Y nuevamente, yo no estoy justificando el tuit dentro de la guerra del PNP, pero como les expliqué, la razón por la cual le niegan la escolta a Wanda Vázquez, by the way, aplicaba bajo los 4 años de Pierluisi y Tomás nunca dijo nada. O sea, ella, según esa decisión, ella nunca debió tener escolta. No tiene nada que ver con que fue convicta. Simple y sencillamente que bajo la definición de exgobernador, esa definición no le aplica a ella. Pero como les indicaba, ahora se levanta la interrogante, nota del periódico El Nuevo Día, tras retiro de escoltas a Wanda Vázquez, ¿aplicaría el mismo criterio al Ricardo Rosselló? El Departamento de Justicia opinó que un requisito es haber completado el término de 4 años en la gobernación. Así que, y si ustedes piensan que la figura de Ricardo Rosselló no es una figura que todavía tiene arraigo dentro del PNP, pues no conoce la realidad de ese partido. Así que, ¿qué va a hacer la gobernadora? Va a ser consistente y le va a quitar la escolta a Ricardo Rosselló. Porque si quiere cumplir con la interpretación que ahora hace su secretaria de Justicia, pues igual que Wanda Vázquez, Ricardo Rosselló no tiene derecho a escolta. Y todos sabemos que cuando él viene a Puerto Rico, se le activa la escolta. Dicho todo esto, y hoy en Análisis de la Z a la A, si no lo han visto, pues abundo con mucha más extensión y Zoe también, pero yo sobre este tema. Para mí este es un tema pues muy personal. Yo cuando era gobernador tomé la decisión difícil de administrativamente quitarle las escoltas a todos los exgobernadores. Eso provocó un distanciamiento de el amigo Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, con este servidor. Luego, pues, nos volvimos a reconciliar. Pero Rafael me dejó de hablar. Y molesto por lo de las escoltas. Y junto con Carlos Romero Barceló presentaron una demanda en los tribunales. La demanda era contra Pedro Toledo porque él es el que ejecuta la orden. Y se resuelve luego que yo salgo de la fortaleza y una vez el Tribunal Supremo tiene una mayoría de jueces nombrados
por gobernadores del PNP y particularmente añadiendo los que había nombrado Luis Fortuño en ese momento. Y esa opinión para mí es un disparate porque le da rango constitucional el derecho de los exgobernadores a tener escolta. Esa decisión es del 2009 o 2010, yo no recuerdo bien, pero ya yo no era gobernador. Hoy me sostengo más en lo que he dicho anteriormente y lo que creo que debería hacer la gobernadora. La gobernadora debería dar una orden para quitarle las escoltas a todos los exgobernadores. Tristemente no lo va a hacer porque ella quiere defender la de ella. Y si la gobernadora hace eso y alguno de los exgobernadores, en este momento los únicos exgobernadores que no tenemos escolta son Sila Calderón y este servidor. Si la gobernadora decide ordenar quitarle las escoltas a los exgobernadores, le tocará a uno de esos exgobernadores ir al Tribunal Supremo a reclamar su escolta. Y yo quisiera ver si en un Puerto Rico que es muy diferente al del 2010 cuando se emitió esa decisión, donde hoy hay miles y miles de menos policías que los que había en aquel momento, donde todavía estamos viviendo las consecuencias de una quiebra, donde tenemos una junta de control fiscal, donde se le han quitado beneficios, se han cambiado las reglas de retiro, todo eso. Yo quisiera saber si el Tribunal Supremo de Puerto Rico se va a atrever a decir que los exgobernadores no se les puede tocar sus escoltas. La segunda es que la legislatura debe actuar. El proyecto para eliminar las escoltas está trancado, precisamente porque la gobernadora no quiere que le quiten la escolta a ella cuando sea exgobernadora. Así que para mí este capítulo debería cerrarse. Yo no he tenido escolta como exgobernador, no se justifica. Gracias a Dios no he tenido ningún incidente. Puedo hablar, presumo que Sila Calderón igual. Jangueo por ahí, voy a los juegos de baloncesto, voy a los juegos de pelota, voy al colmado. No hay ninguna razón. Esos policías deben estar trabajando en la calle para defender al pueblo de Puerto Rico y no básicamente para defender a unos exgobernadores que no tienen amenaza de nadie. Si ocurriera que en alguna circunstancia un exgobernador tuviera algún tipo de temor por su seguridad, pues la policía tiene el perfecto derecho de decir, en esta circunstancia le vamos a poner escolta, vamos a poner un retén frente a la casa, lo que sea, que se puede, eso se puede hacer, pero eso no es un derecho. Aquí el mayor tranque en este momento para eliminar las escoltas de forma definitiva no es la decisión del Tribunal Supremo. El mayor impedimento es la propia gobernadora, que ella dijo que ella no va a renunciar a ese derecho y por ende, para proteger el de ella, va a mantener las escoltas de los demás exgobernadores. Bueno, y me quedan unos minutitos antes de irme a la pausa y luego vamos a hablar con Gorbea del clásico de béisbol y de el premundial de FIBA femenino. La historia de primera plana del periódico El Vocero son de esas que sorprenden y no sorprenden. Sin presupuesto, grupo anticorrupción. El conjunto interagencial creado por ley en el 2019 que comanda el director de la Oficina de Ética Gubernamental podría enfrentar cambios en su composición. Y es una nota, yo recuerdo de ese comité, porque ese comité por muchos meses estuvo totalmente inoperante porque incluía a la secretaria de Justicia e incluía también a la presidenta del panel de fiscal especial independiente. En aquel momento ni se hablaba. Pero ahora el ángulo es un poco diferente. Es una exclusiva del periódico El Vocero, de una nota de Andrea Cruz, donde el director de ética dice que no hay chavos, que nunca le han dado chavos. Esto es un ejemplo de cómo creamos leyes bonitas. En papel suenan chévere, pero nunca las ponemos en vigor. Me estoy recordando aquella ley que exigió información la senadora Joan Rodríguez Bebe, de una ley, creo que era del 2015, 14, que creaba un fondo especial para equipos a la policía y nunca lo crearon. Y primero no le quieren dar la información a la senadora y después simple y sencillamente es que nunca lo crearon. Dice la nota del Vocero, el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, PRECO, creado por la ley en 2019. Este es el famoso
Código Anticorrupción de Ricardo Rosselló y el PNP, creado en el 2019 con la encomienda de desarrollar mejores formas de fiscalización y fortalecer los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, opera sin presupuesto. Su presidente y también director de la Oficina de Ética, Luis Pérez Vargas, informó que presentó una petición de presupuesto adicional a la Junta de Control Fiscal, pero fue denegada. La que yo no sé, ahora soy yo. Lo que no sé es si esa petición vino acompañada de un apoyo fuerte del Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o si dejaron solo a el director de Ética. Cita textual: solicitamos que el dinero de las multas que recaudamos se quede en la Oficina de Ética y esos fondos adicionales podrían tener una utilidad ya sea para la oficina o para PRECO. Y la respuesta de entrada fue no, porque había que identificar qué sustituiría eso del Fondo General. O sea que hemos hecho intentos. Así que, tristemente, yo creo que valdría la pena un esfuerzo cuidadoso, detallado, de examinar muchas de las leyes de Puerto Rico que crean organismos interagenciales, que crean comités especiales, a ver si de verdad están operando o no están operando. Mi impresión es que muchas de esas leyes las aprobamos, se aplaude, se dice, se pone en un informe de logro y nunca se ponen en vigor. Y aquí tenemos otro ejemplo de eso. Son las 4:36. Cuando regrese, luego de la pausa, converso con Javier Gorbea sobre los juegos de anoche del Clásico Mundial, o el juego de anoche, había uno solamente, y los dos juegos de esta noche, la final del Clásico Mundial y el último juego del premundial FIBA femenino aquí en Puerto Rico. Regreso con eso luego de la pausa. Bueno, aquí de regreso a Sobre la Mesa y ya en la última noche y la penúltima presentación y participación aquí en Sobre la Mesa y por la mañana con los chicos de Puestos para la Mañana, que yo les voy a empezar a llamar los manganzones. Javier Gorbea, saludos Javier. Saludos Aníbal, ¿me escucha? Sí, clarito. Pues nada, recordándole a todo el mundo que esta sección es presentada por tu farmacia amiga, localizada en la avenida Las Américas B1 en Bairoa, Cagua, con más de 40 años de servicio, gran recetario y productos naturales. Si estás por el área, date la vueltita. Bueno, ¿vamos a empezar a hablar de béisbol o FIBA primero? ¿Qué prefieres? Lo que tú quieras. Yo creo que béisbol. Yo vi los últimos innings del partido de ayer. No vi la remontada, así que danos tú los detalles. Yo vi creo que 6, 7, 8 y 9. Vi los últimos 3 innings. Pues mira, Venezuela, Italia salió adelante 2-0. Es interesante que después de esa tercera, el central pitcher bien temprano en el juego. Y el relevo de Venezuela, que no necesariamente se caracteriza por ser uno que pare sangrado, se puede mencionar así, no es un relevo con tantas estrellas como Estados Unidos o República Dominicana. Los contuvo en 2 carreras. Eventualmente ellos dieron un jonrón de Suárez, el muchacho que juega de los Marineros de Seattle, que también estuvo con Arizona el año pasado, y con el juego 2-1, corredores de tercera y primera, Robert Acuña batió una bola al shortstop, que era bien incómoda para forzar en segunda, y Acuña tuvo que seguir hasta primera, batió el tiro, empató el juego a 2, y eso pareció revivir a Venezuela, que por segundo juego consecutivo cayeron atrás y pudieron remontar contra un buen equipo. Primero se le dieron a Japón y ayer se le dieron a Italia. Un poco, no fue sorpresa, o sea, tú un poco lo habías anticipado, pero vamos entonces al juego de esta noche, ese macheo Estados Unidos versus Venezuela. Pues mira, me sorprende un poco que Estados Unidos, ambos equipos se fueron con el perdedor, con el pitcher que perdió el juego, que ellos tienen, cada uno de ellos tiene una derrota, y ellos los dos van a empezar con el pitcher que perdió ese juego. Obviamente McLean perdió contra Italia y Eduardo Rodríguez perdió contra Dominicana. Claro, en un juego de eliminación tú no puedes darle mucho, tú no le puedes dar mucho break, tan pronto la otra carrera yo estoy seguro que lo van a aceptar.
lo que yo creo que va a determinar el juego es Estados Unidos demostró contra Venezuela que tiene el bullpen para parar una ofensiva como la de Dominicana. La de Venezuela es tan buena ofensiva como la de Dominicana. Y quizás no tiene tantísimos nombres, pero sí tiene 4 o 5 jugadores que son estrellas en Grandes Ligas. Hay que ver si el picheo venezolano en un juego que sea cerrado puede aguantar. Yo creo que mientras más carreras, más ayuda a Venezuela. Mientras menos carreras, ayuda al bullpen de Estados Unidos. Un juego abultado de carreras, ¿tú crees que favorece a Venezuela? Un duelo de pitcher, ¿tú crees que favorece a Estados Unidos? Correcto, esa es mi interpretación del juego. Ayer a mí, por lo menos los innings que vi, me impresionaron el picheo de los venezolanos. No, mira, definitivamente, y era algo que yo no había hecho, oye, y pararon a Italia en 2 carreras. Italia había anotado 7 todos los juegos. Sí. O sea que eso era algo que no habíamos visto. Y no es que no hubiéramos visto, es que simplemente como algunos de los juegos de Venezuela han sido abultados, realmente el bullpen no ha tenido que ser tanto factor como uno hubiera pensado, pero volvemos. No es lo mismo controlar, y con todo el respeto a Italia, que controlar los bates de George, de Schwarber. Esa va a ser una característica. Y todos sabemos que este torneo se hizo para que Estados Unidos gane. ¿Podrán confiar los venezolanos en los umpires? Bueno, te voy a ser bien honesto. Si algo tiene bueno ese line-up de Venezuela, es que a Venezuela no le va a pasar lo que le pasó a Santo Domingo. Venezuela, si está cerca del plato, Venezuela va a hacer swing. De eso yo te garantizo. Por eso yo pienso que Venezuela gana un juego de muchas carreras, porque me lo creas o no, las estrellas que tiene Venezuela en el equipo, como Acuña, como Suárez, han estado en juegos más grandes que las de Estados Unidos, quizás con la excepción de George. Han sido figuras más claves en juegos importantes en Estados Unidos, y eso lo ayuda en un juego de presión como este. Así que por esa razón yo creo que un juego de muchas carreras favorece a los venezolanos, porque tienen bateadores que son más clutch que los de Estados Unidos. Bueno, entonces hablemos de FIBA, el juego de esta noche contra Nueva Zelanda, el pase a el Mundial. Pues mira, antes de tocar el pase al Mundial, yo te había comentado que habían, que además de las plazas de Puerto Rico, habían otras 11 plazas que se estaban dando alrededor del mundo. Hoy finalmente se decidieron los 15, ya se decidieron los 15 equipos que van al Mundial. En el caso de Francia solamente había 2 plazas. Francia consiguió 1 y Corea consiguió 1. Todos los locales que realizaron su torneo en su país, que fueron China, Francia y Turquía, consiguieron el pase. Pero pues eso es un buen augurio. Eso es un buen augurio para Puerto Rico. En cuanto al juego de hoy, mira, Nueva Zelanda no se ha visto bien, es el único equipo que no ha ganado, pero ellos sí le hicieron tremenda primera mitad a Italia en el juego de Italia y Nueva Zelanda. Esa primera mitad se acabó por 8 puntos. Ellos tuvieron un letdown en el tercer quarter y el juego se acabó por 23 puntos. Pero la realidad es que si ellos juegan como jugaron esa primera mitad, son bien peligrosos para Puerto Rico. Hay que ver hoy. Yo creo que hay 2 cosas bien importantes para Puerto Rico. Primero, que Amari, la jugadora grande de Puerto Rico, no se mete en falta, que fue algo que le afectó mucho contra Senegal. Y segundo, que Arella Girante pueda volver a tener por lo menos un juego parecido al que tuvo el juego pasado, porque si bien todavía no es Arella la que uno está acostumbrado, que vende 30 o 40 puntos, el momento que ella está en cancha te permite a ti abrir los espacios para otras jugadoras. Si ella mete 10 o 20 puntos y te obligan a guardiarla, entonces jugadoras como Pamela Rosado, como Taira Meléndez, tienen tiros más abiertos y pueden meter su punto, y eso entonces favorece a Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico va a estar ganando de 8 a 10 puntos esta noche.
Bueno, pues ojalá y tu predicción se dé. Ok, vamos simultáneamente, digo, los puertorriqueños van a estar más pendientes al FIBA femenino, pero aquí hay muchos fanáticos del béisbol. Los dos juegos empiezan a la misma hora. No, sí, los dos juegos son a las 8 de la noche, correcto. Uno va por Guapa y otro va por Guapa 2. Por Guapa Deportes va el del clásico, ¿estoy correcto? Eso es correcto. Y por el Guapa tradicional, o sea, el Guapa principal, o como lo querramos llamar, va el juego de Puerto Rico y Nueva Zelanda. Correcto. Así que qué bueno que vivimos en la época del control remoto, que tú puedes cambiar fácilmente de los canales, y no aquella época donde uno se tenía que parar para cambiar de canales. Así que estaremos brincando, en el caso mío que tengo Liberty, del 4 al 44. Yo obviamente voy a estar en la calle, incluso después de aquí sigo para el colegio. ¿Cómo se ha vendido el torneo? Pues mira, el juego que más se ha vendido ha sido el de Estados Unidos. Sí. El juego de Senegal reaccionó un poco la gente y tengo entendido que el día de hoy se va a permitir que los niños y las niñas vayan con un adulto para disfrutar el juego de una manera donde incentivar a que sobre todo las niñas empiecen a disfrutar el deporte femenino. Y yo espero que hoy debe haber, yo pensaría que confío en que se vendan 7,000, 8,000 fanáticos allí viendo el pase, que para un juego de femenino es tremenda distancia. Bueno, pues ojalá así sea. Bueno, pues nada, tú y yo tendremos mañana el último episodio de nuestra conversación, ya con cómo hayan terminado los dos partidos de hoy y un poco la evaluación de ambos torneos. Sí, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, muy bien. Nada, y con eso yo me voy a la pausa. Cuando regrese luego de la pausa, si es martes de energía con Ramón Luis Nieves. Regresamos luego de la pausa. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si usted escuchó esa música que no es de Bad Bunny, que no es de merengue, que no es de salsa ni de plena, que es puro rock, usted sabe que Ramón Luis está aquí porque es Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Gracias, Ramón. Saludos a Aníbal y a la gente que nos está viendo y escuchando. Y gracias por siempre estar aquí y hablar de estos temas tan importantes. Es verdad que de momento como que a nadie le importa el sistema energético y parece que desaparecieron todos los problemas porque de lo único que se habla es de la pugna, que no vamos a hablar tú y yo de otras cosas, de lo que está pasando en otros lugares, pero están sucediendo cosas en el tema energético. Tengo aquí varios temas que quiero discutir contigo. Yo creo que algunos de ellos hasta positivos dentro de todo el escenario. Primero, hubo una nota que salió en los diversos medios entre viernes y sábado de la semana pasada, y nuevamente con toda la controversia en el otro lado pues se perdió, pero que me parece que es importante y es algo que tú y yo llevamos casi ya un año hablando, la famosa solicitud, propuesta, subasta, como le quieran llamar, para generación de emergencia o generación temporera, yo no sé ya ni cómo la llaman, para refrescarle la memoria a los amigos que nos siguen. Es el temor que hubo primero en el verano pasado, que no iba a haber suficiente generación y que había que contratar de emergencia 800 kilowatts de generación. Megavatios, porque si no íbamos a tener apagones a todo lo que da. Correcto. No tuvimos los apagones, eso ya lo hemos discutido tú y yo, pero se continuó con esa subasta. Ya yo perdí la noción de por dónde va este proceso. Para refrescarle la memoria, en un momento Josué Colón dijo que iban a haber unas barcazas, después dijo que las barcazas no podían venir porque el Coast Guard había dicho que no podía haber barcazas por razones de seguridad y que si los huracanes. Se hizo una primera solicitud de propuesta, se adjudicaron unos contratos y esos contratos después cancelaron la subasta porque hubo ciertas impugnaciones y ahora mismo yo no me recuerdo si fue el negociado de energía o la Junta de Control Fiscal la que levantó dudas sobre ese primer proceso.
Pasó el verano, se llamó un segundo proceso, ya nos habían dicho que estaba parcialmente adjudicado, que las barcazas volvieron cuando no. Y la semana pasada la Junta de Control Fiscal envió una carta, yo no sé si la palabra es caliente, pero de muchos detalles, sobre el contrato de las barcazas, que son 200 megawatts, que estaría en una barcaza que se conectarían en la bahía de San Juan. Menciona cosas, digo, de lo que yo recuerdo, y tú puedes más detalles, que no está claro el precio, lo cual me sorprendió. ¿Es lo más fundamental de un contrato? Que no está claro el precio, que no está claro cómo van a conseguir los permisos federales, y ahí hay muchísimos permisos federales. Un montón de interrogantes. Hay otros 2 contratos, hay otro que generarían desde allá, desde Aguirre, y hay otro que generarían desde el sur. No sabemos por dónde andan esos contratos, pero ¿qué te parece esta acción de la Junta de Control Fiscal y los señalamientos que hacen? Que tú sabes más de energía que yo, pero a mí me parecieron, a mí me dio la sensación de un proceso de adjudicación en cuanto por lo menos a las de la barcaza, totalmente sloppy, como dicen los americanos. Sí, Aníbal, realmente comentaba fuera del aire contigo que aquí habíamos comentado hace casi un año. Empezamos. En abril del 2025 se abrió un proceso para adquirir esa generación temporera que, como tú bien decías, estaba predicada en la premisa de que iba a haber una crisis de generación en el verano pasado y esta generación era importante. O sea que, y todo el mundo preguntaba, pero ¿cómo en 2 meses o 3 eso iba a estar adjudicado? Y esto, pues, no ocurrió porque hubo una adjudicación de estos contratos en el verano, sumando 800 megavatios. Esa adjudicación fue impugnada, como se comenzó de nuevo, y entre una cosa y otra, lo que iba a ser un remedio para un problema que iba a ocurrir en el verano del 2025 se transformó en, bueno, esta generación es necesaria como quiera, temporera, y la generación temporera por definición también es más cara que si tú montas una planta que vas a mantener por 20, 25 años. Es más cara por esas razones y por otras razones, pero lo cierto es que se justificó porque se entendía que tener esta generación ayudaba a que se pudieran reparar unidades en las plantas de la autoridad, incluso en las plantas también privadas. Tú sacas unidades de servicio para dar los mantenimientos que se requieren. Ha habido muchas ocasiones donde no se han podido dar estos mantenimientos que requieren los equipos porque no hay suficiente generación y nos quedamos sin luz. Así que la entrada de estos 800 megavatios se ha visto como algo positivo. Pero me parece que esto es otro ejemplo a nivel de el problema que tenemos en ¿cómo es la palabra en español? Pero el procurement, cuando el gobierno va a adquirir, a comprar servicios o adquirir servicios, en este caso en el tema de energía. Y yo le añadí, y tienes toda razón, y en el problema que hemos visto de este gobierno y de los anteriores, de ejecución. O sea, pueden tener una buena... Tengo la idea. Una buena idea, pero entonces o el proceso de subasta o de solicitud de propuesta es un desastre y acabamos con una compañía que no sirve para nada, o simple y sencillamente adjudican pero no pueden ejecutar, o el que contratan no sabe ejecutar. Exacto. Es terrible. De hecho, Aníbal, uso esto de ejemplo, digo, te quiero añadir también al argumento. Puerto Rico hoy, bajo la gobernadora Jennifer González, bajo Trump, tiene, yo no sé, ya son incontables todas las órdenes ejecutivas que existen para tú acelerar permisos, la Junta de Control Fiscal misma tiene un poder que ha usado muy pocas veces, o si alguna, creo que una vez o lo que fuera, para darle paso a identificar proyectos críticos que se le dé un proceso más fácil en la parte permisológica. Y estamos igual. Los procesos, por ejemplo, para adquirir la energía renovable, que hemos hablado aquí de las fincas solares, en 10 años no se ha construido una finca solar, hasta ahora que ya se construyó una. Y hubo unos procesos que estuvieron más o menos críticos ahí entre el negocio. Déjame para que los amigos, porque esta noticia se perdió y para mí era importantísima. Estoy leyendo del periódico Metro que resume lo que dijo la Junta. El organismo federal señaló que el contrato presentado contiene información incompleta, inconsistencia y posibles desviaciones del proceso competitivo que dio paso a la adjudicación. Correcto. La Junta indicó que el acuerdo sometido carece de datos fundamentales, como el precio específico de energía. Ahí fue que yo por poco dije, ¿qué? Y el valor máximo estimado del contrato, elementos que consideran esenciales para continuar el análisis. Más adelante dice, la Junta cuestionó
la viabilidad logística del proyecto en el puerto capitalino. Señaló que el contrato contempla ubicar la planta flotante en la bahía de San Juan sin incluir un análisis claro sobre la viabilidad de permisos ni un plan detallado de la logística marítima. Y recordaremos que hubo una controversia recientemente con los barcos de New Fortress. Correcto. O sea que eso es un problema real. Entre las dudas planteadas se encuentran posibles restricciones regulatorias relacionadas con el tráfico de embarcaciones y la operación de transferencia de combustible de vehículos, que como dijimos, pues eso es al terminal operado por New Fortress. Más adelante dice, solicitó afirmación adicional sobre el suministro de combustible para las barcazas. Pidió detalles sobre la logística del abastecimiento de gas natural licuado, posibles escenarios de escasez de combustible y cómo se priorizaría el suministro en caso de que varias instalaciones requieran gas al mismo tiempo. Y de momento yo me di cuenta, si solamente hay un lugar para entrar y todo el gas de todo el mundo es diferente. Puede estar por el mismo lugar. Por el mismo lugar. Ajá, ¿qué tú haces si de momento estos generadores, estas barcazas se quedan sin gas, pero también las plantas de genera se quedan sin gas? Nada, yo estoy horrorizado. Y fíjate, Aníbal, es de los temas que tenemos que resolver como país en este gobierno y el futuro gobierno. Unos temas de ejecución. Nos quejamos de que existe una Junta de Control Fiscal, pero esa misma Junta, en este tema en particular, ha tenido que entrar. Tuvo que entrar también el tema del suplido de combustible el año pasado de New Fortress también. O sea, que uno dice, pues uno quiere que se vaya a la Junta y que se acabe, pero todavía tenemos unos problemas serios de ejecución gubernamental aquí. Y levantó otro punto, es que lo leí hace ya varios días, lo único que yo sé es que esta compañía Gotham es turca. Sí. Y Turquía, aunque a veces, pero es un aliado de Estados Unidos, o sea, no es un enemigo. Pero dice la Junta, solicitó información si se realizaron evaluaciones con agencias federales para determinar posibles riesgos regulatorios o de sanciones debido a operaciones de empresas afiliadas en países considerados adversarios a Estados Unidos. O sea, ahora también vamos a tener un issue de seguridad nacional. Nada, y digo para que estemos claros, estos son los contratos que se adjudican a través de la empresa que medio privatizamos la adjudicación. O sea, nosotros, porque tiene un conflicto con el tema de inherente porque su dueño es New Fortress. Pues entonces nos inventamos el 3PPO, que sé yo, algo así. Es una entidad que dirige el amigo Osvaldo Carlos, abogado. Lo tengo que decir con el mayor respeto a Osvaldo. Yo no sé qué Osvaldo sabe de energía y que Osvaldo sabe de suministro de gas natural. Pero la teoría era, vamos a nombrar un ente de afuera para que no nos vayan a decir que se está favoreciendo a New Fortress. Ok. Entonces, pero cuando yo leo esto, yo digo, pero, o sea, ¿cuál fue el rigor que se siguió en un contrato que, aunque ya la gobernadora no lo menciona, fue de las primeras cosas que para la gobernadora era una movida estratégica para atender el problema de generación de energía? ¿Y en dónde estamos, Aníbal? Pues estamos a casi un año de que comenzó este proceso para procurar y comprar y adquirir esta energía adicional, y pues no tenemos nada. Y eso pues realmente es frustrante, ¿verdad? Y uno ve que todavía se están debatiendo cosas como esta. Y si tú me dices que si la Junta tiene razón de que ni siquiera hay claridad sobre el precio del negocio, que es algo básico, esto no es de energía, esto es puro derecho de contrato, pues hay serios problemas en esto. Así que ya veremos si en los próximos días pues tenemos más claridad en cuanto a este contrato y en cuanto a los demás contratos que también estaban más avanzados ya en su proceso. Mi memoria no me falla, había una de 400 megas, que es la que estaría en el área de Aguirre, y la otra del área sur era de 200. Sí, que ahí cuadraban los 800. Y ahí pues con eso cuadraban los 800, que como muy bien te dijiste, yo soy de los que, por lo menos de lo que he leído, creo que hacen falta para poder ir apagando algunas de las plantas en términos de darle mantenimiento, y eso es necesario. Bueno, esa es una noticia negativa en el sentido de algo que creíamos que estaba encauzado, que descubrimos que no se está ejecutando, o por lo menos que los argumentos que da la Junta a uno le parecen que son argumentos válidos, y por ende le genera preocupación de cómo se hizo todo este proceso. Pero hoy tenemos en diferentes medios, lo estoy leyendo de Metro, el titular, y aquí sí que I defer to you, porque estas son las controversias dentro del pleito de promesa que tú entiendes mejor que muchos de nosotros. Tribunal asesta revés a bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y descarta reclamo de $3,700
millones de dólares. Es una decisión de la jueza Taylor Swain, rechazando uno de los reclamos de los muchos que han hecho los bonistas. Explícanos primero qué resolvió la jueza y un poco pues cuán importante es esto en el proceso de la quiebra de la autoridad, que para citarte a ti, tú apuestas que se va el año 2026 y esa quiebra todavía no se va a ver resuelta. Correcto. Bueno, lo primero, unos grupos de bonistas han echado un poquito para atrás, ¿verdad? Los bonistas lograron en los tribunales federales y llegaron al primer circuito de Boston que se validara su reclamo de que tenían que tenían garantizado o tenían una reclamación garantizada sobre lo que se llaman los ingresos netos de la autoridad eléctrica. Yo quiero decirles a ustedes, yo al día de hoy no sé a qué rayos se refieren con ingresos netos, porque esto no es una corporación privada, esto es una corporación pública y según mi evaluación de la autoridad en su historia y sus finanzas, la autoridad genera y gasta su dinero, pero realmente no es una entidad que genere ingresos más allá de lo que utiliza para operar, ¿verdad? Y lo cierto es que pero el tribunal decidió eso. Así que unos grupos de bonistas posteriormente reclaman, dicen, mira, desde que el 2017 la autoridad radicó la quiebra, la autoridad ha generado hasta ese número, hasta 3.700 millones de dólares, eso es 3.7 billones de dólares, en supuestos ingresos netos. Y yo tengo un derecho a reclamar eso, luego de la petición de quiebra. La hora Taylor Swain les acaba de decir que no, que eso no es cierto, que eso no ocurrió, que no se generaron tales 3.7 mil millones de pesos en los ingresos netos. Y a nivel, la consecuencia de esto es que si se hubiera dicho que sí, entonces la reclamación de la deuda subiría de 8.5 mil millones, que fue lo que se radicó originalmente, a prácticamente 12 mil millones de pesos de la deuda, ¿verdad? Así que los bonistas ahí tienen una derrota muy, muy importante. Yo presumiría que no se van a quedar dados y van a ir al apelativo, así que esto no... Por eso te digo que este tema, como no creo que se vaya resolviendo en el 2026 la quiebra, lamentablemente para Puerto Rico. Y ahí veremos que dirá el primer circuito de Boston si lo llevan. Esta pregunta no te la anticipé, así que puede ser injusta que no la tengas claro. Pero más allá de que la jueza ordena que negocien las partes, o sea, los bonistas con la Junta de Control Fiscal. La supuesta mediación que lleva años. Que lleva años y no media nada. ¿Qué controversias estrictamente jurídicas quedan vivas ante la jueza Taylor Swain? Esta es una, que ahora irá para el apelativo. Quizás esta es la controversia a nivel más fundamental. Eso es lo que quería entender. Esta es la más fundamental porque, oye, te altera el juego. Ya no son 8.5 mil millones. Ahora te eleva el juego a 12. Que si se hubiera validado, Aníbal, la Junta tenía que volver a la mesa de diseño, porque recordemos que aquí lo que se decide es, se toma una decisión sobre lo que se llama el plan de ajuste, que la Junta elabora, que la Junta es la que lo propone, y ese plan de ajuste está basado en que hay una reclamación de 8 y pico mil millones, no de 11 pico mil millones de dólares, como alegaban los bonistas. Así que es positivo de que se haya decidido eso, y si se sostiene en el Tribunal Apelativo de Boston, pues ahí queda. Así que el plan de ajuste que sometió la Junta podría entonces ser evaluado propiamente por la juez sin ningún problema. Así que yo diría que esta es la controversia fundamental jurídica que hay. Ahora mismo no te sé decir si se abriría un nuevo capítulo de evaluación entre el año 2023 y 2024. Sí hubo unos procesos que participaron, las partes trajeron sus peritos, testigos, economistas, para evaluar unas versiones del plan de ajuste, pero el plan de ajuste ha cambiado muchísimo desde el 2023 hasta ahora. De hecho, la Junta de Control Fiscal hoy, la que trató de descabezar Trump, y que volvieron, eso está todavía pendiente también ese pleito. Eso te iba a comentar. No está resuelto todavía. Hay 3 vacantes que es inexplicable que Trump no las haya llenado, y demuestra la poca prioridad que es para el presidente de los temas de Puerto Rico. Los votó haciéndole un favor a sus amigos ultraconservadores, pero ahora mismo hay 4 miembros. Los 3 que fueron al tribunal, el que se había quedado, Nixon, pero hay 3 vacantes que Trump las podría llenar mañana y se le olvidó. Exacto. Y no lo ha hecho. Pero te interrumpí ahí. Sí, pero ciertamente esa Junta, a nivel, el plan que tienen sobre la mesa dice,
lo más que puede pagar Puerto Rico, no tengo la cifra exacta, era 2.6 algo así. O algo así, $1,000 millones, ¿verdad? De una deuda de 8.5 mil millones. Pero también la Junta dice en ese mismo plan, pero de las facturas de los abonados no sale más nada. Nosotros entendemos que tienen que salir cero, porque ya están suficientemente altas. Y estamos en medio de una revisión tarifaria también, ¿verdad? Que podría, en teoría, alzar la tarifa básica también. Así que eso es lo que va a tener la juez Laura Taylor Swain ante sí, que considerar. Digo, y para aclararle, y dice la Junta, esos 2.5 hay que buscarlos de otro lado, pero hasta ahora la Junta tampoco ha dicho cuál es el otro lado. Ni el gobierno tampoco. Ni el gobierno tampoco. ¿Verdad? Así que todavía están pendientes todos estos temas, pero yo creo que después que el Tribunal de Circuito de Operaciones en Boston, que yo anticipo que lo va a llevar, presumo, que los bonitas van a llevar ese caso hasta el final, toma de decisión, que el Tribunal Supremo decida si coge el caso o no, ¿verdad? Ya estamos hablando de 2026, 2027, realmente. Y esta controversia es fundamental porque tiene que ver con la cantidad de lo que se compone de la reclamación de quiebra, ¿verdad? Así que ahí, cuando se defina eso, es que realmente la juez va a estar en posición de adjudicar la quiebra. Bueno, nos quedaban aquí un par de temitas, no sé ni cuántos minutos nos quedan en este segmento si nos extendemos al otro, pero quizás un poco como puente, porque acabas de mencionar la revisión tarifaria. Estamos a martes, ya estamos a mediados 17 de marzo, sí, y el negociador no ha adjudicado ni a favor ni en contra la moción del gobierno, de la autoridad, de que se parara el proceso de revisión del proceso de tarifa. No, eso tienes razón. Esa petición que sorprendió mucho. Lo que quiere decir es que no se ha paralizado. No se ha paralizado, o sea, de hecho. El oficial examinador sigue haciendo sus cosas y pidiendo información. Y los abogados hay unos términos que se siguieron para erradicar una serie de mociones, yo lo he explicado antes. El último día, creo que para erradicar las réplicas a unas mociones que se erradicaron es el próximo 20 de marzo. Eso es este viernes, ¿verdad? Hoy es 17 y hoy es martes, sí. El viernes. Y ahí se supone que acabó el tema y ahí entonces pues, el negociador pues, va a estar en posición de adjudicar. Pero ahora no se ha desestimado la revisión tarifaria. Yo dudo que lo que se haga a estas alturas del juego, contrario a la petición, ¿verdad?, que había hecho la Autoridad Eléctrica en este sentido. Sobre ese tema, y no sé si nos da tiempo en los minutos que nos quedan, hoy creo que es la historia que está en el periódico, sí, en el periódico El Vocero. No, esa es la otra, pero hay una historia del pleito que están llevando, lo habíamos mencionado colateralmente, del pleito que se está llevando ante el Tribunal Federal de unos abonados, unos clientes de la autoridad, diciendo que el incluir el pago de las pensiones en la tarifa es ilegal. Más allá de si está detenido por el stay, que es el argumento que ha hecho el gobierno y que ha hecho la Junta de Control Fiscal, de que esto no se puede ver porque pues le aplica la orden, lo que determina promesa de que tú no puedes demandar al gobierno, en este caso no puedes demandar a la autoridad. ¿Cuál es la teoría, cuál es el reclamo que están haciendo, si lo tienes claro? Sí, bueno, que básicamente la reclamación de pensiones, y de hecho hay una demanda que el vocero hoy también habla sobre ese tema. Sí, esa es la que estaba buscando. Sí. Míralo aquí, eso mismo. Alega pago alega pago de pensiones de la autoridad, no es gasto operativo. Demandantes reclaman invalidar cargo provisional. Correcto. Así que esa demanda plantea de que pues no se puede considerar que el pago de las pensiones en esta etapa constituyen gastos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y también pues estaba planteado ya, de hecho había un pleito de clase incluso, sí. o un pleito. Bueno, ellos quieren certificarlo como clase, sí, para lo cual primero me imagino que tienen que superar la moción del gobierno y de la Junta de que a esto le aplica el stay y que no puede haber demanda. Bien breve, en los casos de quiebra, y esto es uno de los aspectos fundamentales de los casos de quiebra, es el elemento de la paralización de pleito, ¿verdad? Cuando un deudor está agobiado por deuda, podría esperar de que lo demandaran, ¿verdad? Así que cuando tú radicas tu petición de quiebra, se paraliza automáticamente las demandas. Algo como analogía se incluía aquí en la ley de promesa. De hecho, era la facultad de la paralización de pleito, era lo que más buscaba el gobierno de García Padilla cuando estaba cabildeando en el Congreso,
y Pierluisi. Y era de las cosas que todo el mundo estaba de acuerdo. Todo el mundo estaba de acuerdo con necesario. Eso. Correcto. El tema de la Junta, qué sé yo, vino después, eso se ha narrado la historia antes. Pero en este caso, pues aplica igual. Así que, ante un pleito que tenga implicaciones monetarias, en el caso de un pleito relacionado con promesa, en este caso la autoridad eléctrica y su quiebra, pues lo primero que se levanta, si tú me estás pidiendo chavo, pues lo siento porque esto está paralizado por el stay de la ley. Ahora también se incluye el elemento de que en esta demanda sobre si las pensiones son o no gastos operacionales en esta etapa, ¿verdad? Y esto es un poquito complicado porque vamos a ver cómo se va desarrollando el pleito, porque se está alegando, bueno, pero que ya no hay empleados de la autoridad, se está pagando dinero a gente que ya no son empleados de la autoridad, no meramente porque están retirados, sino porque realmente pues ya tienen que haber pocos empleados de la autoridad aportando. O sea, esto es bastante complicado. Bueno, me imagino que la teoría es que ya la autoridad como operador no existe. Correcto, está Luma, está Genera, pero... Así que estos son pleitos que obviamente lo que yo siempre pregunto, bueno, y si estos pleitos prevalecen, entonces van a pasar dos cosas. Primero, ¿cómo es? La autoridad va a tener que devolver todo el dinero que nos ha sacado de las tarifas a nosotros para pagar por las pensiones, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo tú agarras eso, por un lado? Y segundo, pues si el dinero no va a salir de las pensiones, pues ¿de dónde va a salir? Que es la pregunta fundamental que obviamente incluso el gobierno, cuando surgió este tema, dijo, mira, lo más fácil es que salga de las tarifas de la gente. Pero ciertamente hay que buscar si hay otro tipo de fuente de repago de estas pensiones, que como dijo Robert Mujica, Aníbal, esto cuesta 300 millones de pesos anuales a los abonados de la autoridad. Esto es algo increíble. No es poca monta. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 17 de marzo del 2025. Ya hablamos de deporte, ya hablamos del clásico de béisbol, el clásico mundial de béisbol, hablamos del juego de Venezuela contra Estados Unidos esta noche, y ahora es un poquito mezclado, pero vamos a hablar de política y deporte por culpa de Donald Trump. Donald Trump puso un post en sus redes sociales en son de broma por la victoria de Venezuela sobre Italia ayer, de lo cual ya hablamos anteriormente con Javier Gorbea. Y el post se lo voy a leer en inglés y se lo voy a ir traduciendo como pueda. Wow! Venezuela defeated Italy tonight 4-2 in WBC Baseball Semifinals. Wow, Venezuela derrotó a Italia esta noche 4-2 en el WBC, las semifinales. They are looking really great. La verdad que están luciendo grandiosos. Good things are happening in Venezuela lately. Cosas muy buenas están pasando en Venezuela últimamente. I wonder what this magic is all about. Me pregunto de dónde viene toda esta magia. Y entonces en mayúscula pone Statehood 51, anyone? Estadidad 51, ¿alguien? Y entonces lo firma President Donald J. Trump. Es cierto, es una broma, pero primero, los venezolanos no han visto el restablecimiento del sistema democrático que ellos aspiraban. Estados Unidos y el mundo, casi el mundo entero, entendió que las elecciones pasadas en Venezuela se las robó el Maduro y su partido, y sin embargo, a los que Donald Trump está felicitando todo el tiempo es a los que quedan del régimen chavista que siguen dirigiendo Venezuela. No se habla de transición hacia la democracia, no se ha puesto fecha para próximas elecciones, y pues como usted puede ver, Donald Trump está tan y tan contento que celebró que Venezuela le ganara a Italia, y entonces de forma sarcástica y de broma pues propone Venezuela como el estado 51. Ya anteriormente había hablado de Canadá como el estado 51, había hablado de Groenlandia como el estado 51. Número uno, pues eso es el reflejo de esta mentalidad imperialista de Donald Trump. También, y esto es un asunto mucho más serio, ayer hizo expresiones de que él podía coger a Cuba y que él podía hacer con Cuba lo que le diera la gana.
no habló de que él podía llevar a Cuba a un régimen democrático, sino simplemente dijo, yo puedo hacer lo que me dé la gana con Cuba. Y también hay historias de prensa, primero validando lo que ya habíamos dicho anteriormente, que hay una negociación con el nieto de Raúl Castro, y que parece ser la persona clave, pero que ahora lo que está exigiendo el gobierno de Estados Unidos es la salida de Díaz-Canel, el presidente de Cuba en este momento. Pero vamos al tuit de ayer. Primero, pues sí, es un reflejo, es una broma, es un reflejo de la visión imperialista de Donald Trump y esta visión de que todo el mundo, a todo el mundo que le interesa, pues él lo quiere hacer un Estado. Es más, no sé si hasta mencionó Cuba también para la estadidad, dijo tantas cosas de Cuba ayer. Y eso per se nos debe preocupar. Pero, ¿y el reclamo de los estadistas de la estadidad para Puerto Rico? Coquí. O sea, para mí es insultante, si yo fuera estadista, que no lo soy, que el presidente de los Estados Unidos, en serio o en broma, esté hablando de anexar, de convertir en Estado, países independientes como Venezuela y Canadá, y regímenes semiautónomos como Groenlandia, pero que le pertenecen a otro país independiente. Y en un año y 2 meses, aparte de los 4 años anteriores, pero 1 año y 2 meses de este nuevo, de esta nueva presidencia de Donald Trump, ni una sola palabra sobre la estadidad para Puerto Rico. Es más, ni una sola palabra sobre Puerto Rico en nada. Todavía peor, cuando ayer hizo referencia a Cuba, Donald Trump dijo, primero un disparate desde el punto de vista de geografía, cuando dijo, I can take Cuba, o sea, yo puedo coger a Cuba para mí, para los Estados Unidos, dijo, yo puedo hacer lo que me dé la gana con Cuba. Dijo que de las cosas positivas de Cuba es que estaba fuera del área de huracanes. Primero, eso es totalmente equivocado, porque a Cuba lo han hiteado huracanes, es parte de esta área del Caribe. Pero entonces dice, y como está fuera del área de huracanes, no nos están pidiendo dinero todas las semanas por los desastres. No dijo quién, pero quién es el que en el área del Caribe pide dinero por desastres. Nosotros. O sea, ayer con esa expresión, primero al insistir, al ofrecerle la estadidad a cualquiera menos a Puerto Rico. Y ayer con esa expresión favorable hacia Cuba, con un disparate geográfico, pero a la misma vez diciendo, como no están en la ruta de huracanes, no nos van a estar pidiendo dinero todo el tiempo. Una insinuación, estoy dispuesto a hacerle un Estado, o una colonia, o un territorio. Pero no hay la más mínima duda que para Donald Trump, lo que significa Puerto Rico, es dinero que tiene que mandar de FEMA después de los desastres. Porque lo dijo después de María. Y el maltrato de María y nos congeló los fondos. Así que la gobernadora, que tiene otros problemas que ya discutimos intensamente durante la primera hora, tiene un problema serio, que es, número 1, Puerto Rico no es prioridad para Donald Trump. Y número 2, lo que está en la mente de Donald Trump sobre Puerto Rico es que vamos allá a pedirle dinero. Saben que este tema de estatus me apasiona, creo que es importante discutirlo. Una cosa es decir que bajo Donald Trump no hay ambiente para mover el tema del estatus y otra cosa es decir que este asunto no es importante y que no debemos discutirlo. ¿Me conocen? El reciente libro que publiqué es sobre ese tema. By the way, si no lo han adquirido, está disponible en las diferentes librerías, pero lo pueden adquirir a través de mi página www.acevedovila.net. El feedback que tengo de las personas que lo han leído es muy, muy, muy positivo. Pero en el capítulo 2 de ese libro, con datos, con análisis de las votaciones, de las reacciones del liderato congresional, mi conclusión inequívoca es que yo pisé los pasillos del Congreso por primera vez en 1997 cuando asumí la presidencia del Partido Popular y pisé los pasillos del Congreso para oponerme al proyecto Yo. La oposición a la estadidad hoy es mayor que en 1997 cuando yo pisé los pasillos del Congreso por primera vez, a pesar
de todos los gobernadores estadistas, Pedro Rosselló, Luis Fortuño, Ricardo Rosselló, no contemos a Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González. A pesar que durante ese periodo, luego de este servidor, fueron comisionados residentes Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y Jennifer González. A pesar de eso, hoy hay más oposición a la estadidad en Washington que cuando yo pisé los pasillos del Congreso en el 1997. Y ese análisis no es resultado de Donald Trump, esto ya venía acumulándose. En el libro yo analizo las votaciones en el 1998, cuando se votó el proyecto Young en el hemiciclo de la Cámara, en el 2010 cuando se vota el proyecto de Pedro Pierluisi y en el 2022 cuando se vota el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González. Y lo que sale de ahí es que la oposición del Partido Republicano desde antes de Trump era altísima y ahora es todavía más alta, que prácticamente nadie del liderato republicano en la Cámara respalda la propuesta de ofrecerle la estadidad a Puerto Rico, que hoy hay menos apoyo en el Comité de Recursos Naturales, que es el que tiene jurisdicción, que en el 1998, y que en el Senado de los Estados Unidos ya va para 13, 14 años que no se hace ni una sola vista pública, ni bajo demócratas ni bajo republicanos, sobre el tema del estatus, porque la oposición a la estadidad en el Senado es mayor que en 1997 y 1998, cuando yo pisé los pasillos del Congreso por primera vez. Esa es la verdad. Y esa es la verdad que Jennifer González, Tomás Rivera Chat, Miguel Romero, el liderato del PNP, no le dice a los estadistas. La burla de Donald Trump al ofrecerle a Venezuela la estadidad, pero al guardar el silencio sobre ni tan siquiera hablar de la estadidad para Puerto Rico, más allá de que ese es el pensamiento de Donald Trump y ese es el desprecio a los temas de Puerto Rico de Donald Trump, es el reflejo de que la estrategia seguida por el PNP durante los pasados 26, 27, 28, 30 años, en lugar de abrirle camino a la estadidad, le va cerrando puertas todos los días. Regreso con el escenario de Irán y todo lo que está sucediendo en la guerra luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento de esta edición de hoy, de 17 de marzo. Te recuerdo que si no me escuchaste, si no me viste en el horario de 4 a 5 de la tarde, a 6 de la tarde, si quieres volver a ver y escuchar la edición de hoy, o por lo menos una parte, esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, la plataforma de podcast de Radio Isla 1320, y también la vas a encontrar en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no estás registrado en mi canal, suscrito, te invito a que lo hagas. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, te va a llevar a mi canal de YouTube. Ahí le das a la campanita y estarás suscrito y recibirás los avisos cada vez que tengamos un video disponible. Bueno, desde los que me han seguido aquí, yo no he estado tocando la guerra de Irán todos los días, ni mucho menos me considero un experto en temas internacionales, pero sí me han escuchado que nunca ha habido una justificación clara de por qué Donald Trump metió a Estados Unidos en esta guerra, que solamente es la guerra de Estados Unidos e Israel, que Estados Unidos se ha quedado sin aliados, que ninguno de los aliados tradicionales de Estados Unidos ha estado dispuesto a apoyarlo, porque no hay un racional claro. Históricamente, la justificación de Estados Unidos para entrar en guerra ha sido para defenderse de inminentes ataques a su seguridad nacional o porque alguno de sus aliados cercanos estaba siendo atacado. Bueno, pues hoy, allá en Washington, renunció Joe Kent. ¿Quién es Joe Kent? ¿O quién era? Sí, él vivió. El director del Centro Nacional Antiterrorista de Donald Trump. O sea, un funcionario del gobierno de Donald Trump. Leo de una nota de prensa asociada. Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, anunció su renuncia el martes diciendo que
no puede en buena conciencia respaldar la guerra de la administración de Donald Trump en Irán. Afirmó, porque puso un post en sus redes sociales, que Irán no suponía ninguna amenaza inminente para nuestra nación. Y está claro que empezamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso cabildeo estadounidense. No estamos hablando de un liberal. Fue un candidato político con fuertes conexiones con la extrema derecha de los Estados Unidos. Fue confirmado por el Senado con votos republicanos, 52 a favor y 44 en contra. En ese puesto es la persona que estaba a cargo de analizar y detectar amenazas terroristas y renunció básicamente diciéndonos que la justificación dada por Donald Trump es un embuste. Esta acción del señor Kent nos recuerda que hace apenas 2 semanas a Marco Rubio se le zafó. Después al otro día se retractó. Y dijo que la razón por la que habían entrado a la guerra es porque Israel les había dicho, lo vamos a hacer con ustedes o sin ustedes. Y bueno, pues que como Israel decidió que iban a atacar a Irán, pues Donald Trump decidió hacerlo también. Lo cual recibió muchísimas críticas que de cuando acá la política internacional de Estados Unidos, y mucho más dramático aún, la determinación de entrar a una guerra descansa en las decisiones de otro país, en este caso como Israel. Así que, desenmascarado, vuelvo y repito, esto no es un demócrata. Estamos hablando de una persona designada a ese puesto por Donald Trump, confirmada por el Senado republicano y de unas altísimas credenciales de ultraderecha. Esto yo no tengo la más mínima duda que va a tener repercusiones en amplios sectores del Partido Republicano y sectores MAGA que no entienden lo que está haciendo Donald Trump y la razón por la cual está metido en esta guerra que no hay señales de que vaya a terminar. Sí, siguen bombardeando, siguen matando gente. Como cuestión de hecho, Israel hoy está alegando, y parece que es cierto porque todos los medios internacionales están dando crédito, leo del periódico El País, de España, Israel afirma haber matado a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní. Teherán guarda silencio sobre su estado. Es el intento de magnicidio más relevante de la guerra desde la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Dice la nota, tras 2 semanas en las que el régimen iraní ha venido manteniendo el pulso a los intensos bombardeos para derrocarlo, Israel ha anunciado este martes haber matado a su figura más destacada. La posición de este señor en el régimen de iraní era de básicamente era una de las voces más fuertes, uno de los principales oficiales de la defensa del régimen iraní. Y repito, el gobierno de Israel está informando que fue asesinado en uno de estos bombardeos. Por otro lado, también el periódico El País nos dice que Israel, no, esto no es del País, de otro de los periódicos, que Israel se pasa diciendo que está convocando, le está llamando a los israelitas eso es una exclusiva del periódico Washington Post, que está llamando a los iraníes, dije israelitas, a los iraníes a que se levanten, lo que dijo Trump los primeros días y después no lo ha vuelto a decir, que Irán está diciendo, Israel está diciendo, mandando mensajes al pueblo iraní, levántense en una revuelta contra su régimen, pero privadamente admiten que si eso pasa, va a ser una masacre de miles y miles de iraníes. El estrecho de Hormuz sigue cerrado, con los efectos globales que tiene. El precio del petróleo sigue disparado y no se ve una solución armoniosa. Es evidente que Donald Trump entró a esta guerra por impulso, por esta arrogancia de que yo puedo hacer lo que me dé la gana en cualquier lugar del mundo, que jamás pensaron que lo del estrecho de Hormuz iba a ser lo que está sucediendo en este momento, que jamás pensaron que iba a tener un efecto de disparar los precios del petróleo, otros combustibles,
la cadena de suplido de la forma que lo está teniendo. No tengo información, pero estoy seguro que el precio del barril debe seguir cerca de los $100 porque si hubiera bajado dramáticamente ya nos los hubieran dicho. Y acá en Puerto Rico, pues los efectos están ahí. Hoy el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín, con mucho respeto, republicano, trompista, nos está pidiendo la suspensión temporera de la crudita. ¿Por qué? Porque el precio de la gasolina se va a disparar. Y el precio de la factura de la luz se va a disparar. Pero a la misma vez, leo de una nota de Noticel, admite que eso significa $500 millones para el gobierno de Puerto Rico. Y yo le tengo que decir al amigo Barquín, tú no puedes desvestir un santo para vestir a otro. ¿Cuál es la solución para detener el impacto que va a tener o que ya está teniendo sobre la actividad económica la maldita guerra de Estados Unidos contra Irán? Yo no tengo la solución. Pero decir que en unas circunstancias donde la Junta de Control Fiscal dice que hay desaceleración económica, que los recaudos del gobierno no están en crisis, pero no están creciendo como estaban creciendo en el pasado, tú decirle que le vas a quitar $500 millones al presupuesto de Puerto Rico, no hay forma de lograrlo. Obviamente, lo que él está diciendo es verdad, y cito textualmente sus expresiones. Primero, hay un incremento en los precios del petróleo que roza el 28%. Cita textual: Puerto Rico enfrenta hoy un choque energético global que ya está impactando el bolsillo de nuestra gente. El Estado cuenta con herramientas legales vigentes como la Ley 228 de suministro y la Ley 272 que permiten controlar márgenes y precios en momentos de emergencia. El precedente legal es claro: el Estado puede y debe intervenir de forma temporera para estabilizar el mercado. Y ahí pues hace como la propuesta de que se suspenda la aplicación de la crudita, pero eso le genera $500 millones anuales al Fondo General. Yo quisiera saber qué piensa el gobierno de Puerto Rico. Yo no voy a preguntarle ni a la Junta, pero qué piensa el gobierno de Puerto Rico sobre una propuesta como esta. Es simpática, ojalá y pudiéramos, pero tú no puedes, en un gobierno que está apenas tratando de salir de una quiebra presupuestaria, tú no puedes generarle un boquete presupuestario nuevo que simple y sencillamente agravaría la situación. No es un buen escenario para Puerto Rico y para el mundo las consecuencias económicas del disparate de Donald Trump de meter a Estados Unidos en una guerra que de verdad a quien único le interesaba es a Israel. Y con eso yo me despido por hoy. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles.